Saludo a los adolescentes con la paz del Señor. Nosotros vamos a dar secuencia al estudio de este mes que tiene como tema la fe viva. Y el objetivo de nuestra clase hoy es mostrar que las batallas del siervo de Dios son vencidas por la fe a través de la obediencia en la dirección del Espíritu Santo. Nosotros vamos a orar para buscar comunión con el Señor. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús y pedimos que el Señor nos purifique de nuestros pecados, que podamos alcanzar la comunión con el Señor y que de una manera particular el Señor pueda bendecir a los adolescentes y que ellos puedan permanecer firmes en el camino, comprendiendo el proyecto de salvación para sus vidas. Nosotros oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el loor, Doblo mis rodillas. Vamos a continuar glorificando al Señor con el loor, Jesús es nuestra victoria. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar sobre la fe en la vida de Gedeón. Y vamos a leer el texto de la palabra del Señor que está en Jueces 6:12, que dice así: Y el ángel de Jehová se le apareció,
y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nosotros aprendimos en la clase pasada que la fe es el firme fundamento, porque viene de Dios, de la eternidad, y hoy nosotros vamos a ver que esa fe estaba presente en la vida de Gedeón. Gedeón fue juez en Israel. El pueblo había conquistado la tierra prometida sobre el liderazgo de Josué, que fue levantado por Dios para estar en ese momento de la gran conquista de la tierra. Y después de la muerte de Josué, el Señor levantó jueces para juzgar al pueblo y liderarlos en las batallas que irían a tener contra los enemigos. Y Gedeón fue el quinto juez de Israel. Era de la tribu de Manasés y vivía en una pequeña ciudad que se llamaba Ofra, que está siendo mostrado allí en el mapa. En los días de Gedeón, el pueblo estaba en desobediencia a Dios. Ellos se habían olvidado de todo cuanto Dios había hecho por ellos en la conquista de esa tierra. Ellos se habían distanciado tanto del Señor que estaban hasta sirviendo a otros dioses, y por causa de eso el Señor permitió que los madianitas, que era un pueblo idólatra, enemigo de Israel, viniese a dominarlos por 7 años. Y durante ese dominio los madianitas invadían sus tierras y robaban todo. Robaban el alimento, robaban los animales, las riquezas, y lo que ellos no robaban destruían. Entraban y derrumbaban todo, y entonces Israel fue quedando empobrecido. Y delante de esa situación que estaban viviendo, de tantas pérdidas, tanto sufrimiento, ellos buscaron a Dios. Ellos se humillaron delante del Señor y clamaron, y Dios los oyó. Dios, Él está siempre para oír la voz del necesitado, de aquel que se humilla delante de Él. El Señor entonces levantó a Gedeón para librarlos de la mano de los madianitas. Y fue muy interesante el llamado de Gedeón, porque cierto día él estaba sacudiendo el trigo en el lagar, y el ángel del Señor apareció y quedó mirando el trabajo de Gedeón, y después se aproximó donde él y le dijo: El Señor es contigo, varón valiente. Gedeón fue el llamado de varón valiente. ¿Y dónde estaba el valor de Gedeón? ¿Será que porque era fuerte, rico, poderoso? No, nada de eso. Gedeón pertenecía a una de las tribus más humildes, a una de las familias más humildes, la tribu de Manasés. Era el más joven de su casa. Entonces, ¿dónde estaba el valor de Gedeón? Estaba en sacudir el trigo en el lagar. Gedeón se preocupó de esconder el alimento del enemigo, porque el lagar era un lugar que era utilizado para producir vino. Las uvas eran depositadas y amasadas en el lagar para que se extraiga el vino. Entonces Gedeón él actuó de una manera diferente al resto del pueblo, porque el trigo normalmente era sacudido en la era, que era un lugar de tierra donde ellos sacudían el trigo allí para sacar los granos. Pero como los madianitas ya sabían que ahí estaba el trigo, ellos entraban y robaban todo. Y tantas veces ellos hicieron eso que Israel se acostumbró a ver a los madianitas entrar y robar todo. Con eso ellos fueron quedando pobres, débiles y sin esperanza. Y el Señor, Él quiere traer una gran enseñanza hoy a través de toda esta actitud de Gedeón, porque el trigo nos habla de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. Y la era, el terreno donde se sacudía, habla del hombre, de la razón humana. Sacudir el trigo en la era es mezclar la palabra de Dios con la razón humana. Es perder la esperanza que estamos viviendo en el tiempo del breve, que Jesús va a volver. Y quien pierde esa esperanza va olvidándose de las enseñanzas del Señor, de su palabra, va debilitándose en la fe, va dando lugar a las cosas del mundo, y allí las cosas del mundo pasan a ser más importantes que las cosas espirituales.
Y ahí el enemigo entra y ataca y roba las vestiduras de salvación. Y muchos son los ataques hoy a nuestra vida espiritual. El mundo, él está totalmente estructurado para atacarnos, para destruir la vida espiritual, principalmente de los adolescentes. Por eso es tan importante actuar como Gedeón, sacudir el trigo en el lagar, un lugar donde está el vino, habla del Espíritu Santo, y la palabra revelada por el Espíritu Santo, ella produce en nosotros un nuevo nacimiento. Ella actúa en nuestro interior y de ese nuevo nacimiento nosotros cumplimos la palabra del Señor, somos guiados por lo que está en la palabra del Señor. La palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, ella pasa a ser y permanecer viva en nuestros corazones. Y la fe viva no puede atacarnos, el enemigo no puede robar el alimento, porque la fe nos hace permanecer firmes en la presencia del Señor. Y fue muy interesante cuando Dios llamó a Gedeón. Él se sintió incapaz, él se sintió pequeño, pero Dios le puso coraje y le dijo: yo estaré contigo, Gedeón, y tú herirás a los madianitas como si fuesen un solo hombre. Mas el Señor ordenó que primero Gedeón destruyere el altar a Baal que fue edificado en Israel y construyese un altar al Dios único y verdadero. Aquel altar de Baal estaba desagradando al Señor. Y Gedeón obedeció, destruyó el altar de Baal y edificó el altar al Dios único y verdadero. Es preciso sacar de nuestras vidas aquello que desagrada al Señor. Presentar a nuestras vidas, nuestros pecados, nuestras fallas delante de Dios para que Él nos perdone, para que Él nos santifique. La Biblia nos dice así: si confesares con los pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Entonces Gedeón cumplió aquello que Dios estableció para su vida. Y después de haber erguido el altar al Dios único y verdadero, los madianitas, que ya eran muchos, se juntaron a los amalequitas, que eran otros pueblos del oriente, y vinieron atravesando el Jordán y se posicionaron en un valle de Jezreel. Y ellos eran tantos que quien miraba de lejos parecía estar viendo los granos de la arena del mar. Solo de soldados eran más de 135,000 hombres. Pero Gedeón no temió, él creyó en la palabra del Señor y él hizo según todas las orientaciones del Señor para su vida. Ellos estaban delante de un ejército tan poderoso y el Señor le dio a Gedeón en ese día una gran victoria, una victoria que fue registrada en la historia de Israel. Y la victoria que Gedeón alcanzó ese día no fue por su fuerza, no fue por su superioridad. Gedeón no tenía armas de guerra mejores al otro ejército. Él no fue por su superioridad de soldados. Gedeón no tenía más de 135,000 hombres para luchar. Ellos vencieron con un número mucho menor. Y ustedes verán eso mismo en una manera más detallada en la próxima clase. Mas venció porque creyó en la palabra del Señor. Él obedeció a todo lo que Dios orientó para su vida. Nuestras batallas espirituales, ellas también son vencidas por la fe, a través de la obediencia, en la dirección del Señor. Porque hay muchos enemigos que se levantan y a veces nosotros los vemos tan como si fuesen la arena del mar, pero nosotros tenemos al Señor con nosotros. El Señor nos llamó para esta batalla espiritual. Él siempre nos va a dar la fuerza, nos va a ayudar en todas nuestras peleas. Que el Señor nos bendiga, que nosotros podamos continuar firmes con la fe viva en nuestros corazones. Amén. Vamos a cantar el loor: en las batallas soy un vencedor. Las batallas
vamos a orar terminando nuestra clase entonces. Señor, nosotros te glorificamos porque el Señor nos llamó a tu presencia y nos ha sustentado en el camino. Señor, te alabamos por esa fe viva que un día fue generada en nuestros corazones. Señor, adorado sea tu nombre porque nos has guiado por un Dios poderoso, nos ha conducido. Nosotros te alabamos así en nombre de Jesús. Amén.